e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Llega el verano y con LATAM Travel solo tendrá que relajarse porque hay paquetes con todo incluido para sus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visite hoy una de las oficinas en LATAM Travel donde tienen todo para su viaje. Si su negocio no se detiene, entonces usted tampoco. Con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios, ahora conecta las llamadas fijas y móviles de su pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensiva. Más información en www.clubprovidencia.cl. Lo están esperando. Un buen acompañante y el mejor ambiente, la mejor cena está en el CID del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a sábado lo esperan con una nueva y exquisita carta, y para los amantes del vino, cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de su velada un momento inolvidable. Cena en el CID del Hotel Sheraton Santiago. Reservas al 222-335000 o en sheraton.com/Santiago. Estamos con nuestro panel parlamentario de los días lunes. Está con nosotros el senador... No parlamentario, pues, Fernando, porque cambian de... Sí, no, pero... No son ciudadanos. No. Son parlamentarios y tienen que asumir nomás la situación. Estamos con el senador por Antofagasta, Alejandro Guillé. Está Jorge Alessandri, diputado. Tomás Hirsch deberá venir, y la que se excusó porque tenía un problema, era Catalina del Real, que también venía, diputada de Renovación Nacional. Bueno... ¿Me permite partir con algo? Pero por favor. Mira, lo que pasa es que disponga el tiempo. Anoche hubo un accidente en la ruta entre Antofagasta y Taltal, a la altura de una bajada muy brutal que hay en el camino. Hay una quebrada ahí, donde era el límite de Chile antes de la Guerra del Pacífico, justamente, en Paposo. Pero antes de llegar se volcó, hay 17 muertos hasta ahora, dos personas con riesgo de muerte. ¿Y qué fue lo que se volcó? Anoche, como a las 11:15. ¿Y qué fue lo que se volcó? ¿Qué vehículo era? Claro, hay 27 heridos, 17 muertos, y entre ellos, bueno, fallecida Norma Chávez, esposa del ex alcalde Guillermo Hidalgo, el Flaco Hidalgo, amigo, y por supuesto su señora, y además también iba Jorge Orellana, que fue subdere regional, un gran amigo y además, debo decirlo, colaborador, que sufrió fractura del hombro, está en todo caso fuera de riesgo, pero hay varias personas que están muy complejas y están en el hospital de Taltal, que es un hospital pequeñito, tipo 4, llamaban antiguamente, que no tiene mucho equipamiento para estar atendiendo gente tan grave y en estas circunstancias. Entonces yo quiero, por supuesto, mandarles un saludo muy afectuoso a los familiares de las víctimas, de los 17 fallecidos, de las personas que están heridas, los graves. Había particularmente al Flaco Hidalgo y a Jorge Orellana, en un momento que es tremendo, porque en el norte la gente no entiende. Eso es una bajada muy brusca, llena de curvas, con una neblina muchas veces, pero no sé las circunstancias. El bus aparentemente viajaba con todas las calificaciones técnicas. Algo pasó, obviamente puede haber sido que se quedó dormido o se le fue el vehículo. La gente decía que había olor a balata, que a lo mejor los frenos fallaron. Así que esa es la situación. Un cariñoso saludo a Antofagasta, Taltal y Ovalle, porque el bus iba con destino final a Ovalle. Me sumo, Fernando, a los saludos para las víctimas, a las familias, y en esta época del año en que la gente empieza a moverse más por las fiestas, por Año Nuevo, por las vacaciones de los niños en los colegios, decirles que tengan especialísimo cuidado con lo obvio que es no tomar y manejar, pero también manejar de manera preventiva, especialmente en estos tiempos en que el estrés, la crisis social, además el estrés del fin de año, que siempre es complicado, andemos con más cuidado que lo normal, especialmente si uno anda con niños en el auto, que me toca bastante, instalarlos bien en las sillas para que en caso de accidente tengan más resguardos que los adultos. Exactamente, y fíjate que son muchos los accidentes que han ocurrido en esas zonas ahí del norte que tienen como característica una mortalidad enorme. Sí.
Yo me acuerdo, ¿te acuerdas desde el grupo del colegio que fue una vez que la hija de Gonzalo La Carrera, ese accidente? Exacto, venían bajando de la cordillera. Exacto, pero como son unas cuestas, pero súper pronunciadas y a veces en caminos de tierra, y tú tienes... Además, centralismo. En mi región, eso de las dobles calzadas no existe. Hay pequeños tramos entre la ciudad de Antofagasta, por ejemplo, y la carretera panamericana, hasta ahí llega. Un poquito más de tramo hacia Taltal, pero la región nuestra, incluso la carretera del Cobre, es una pista de ida, una de vuelta. Entonces, cuando tú manejas de noche, tú ves las luces a lo lejos y parece que vienen directo a ti. Entonces muchos se asustan, se corren y se salen del camino y no hay berma, no hay nada, es tierral. No, y en la noche, por lo tanto, claro. Son accidentes fatales. Los choques de frente, la gente que se queda dormida en el día, ese ambiente pesado, caluroso, sobre todo en los veranos. Pero allá en el invierno también es sol y calor todo el día. A las empresas de buses también hacerle un llamado a resguardar muy bien las horas de sueño, las horas de descanso. No permitir que el chofer trabaje más por ganar horas extras si es que no ha tenido su descanso, porque al final el riesgo es tremendo. Ahora, y la mantención de las máquinas también. Ahora, yo tengo clave. la impresión de que lo primero que tú dijiste es que esto de que el chofer no vaya buscando otros pegas y otras cosas es directamente proporcional a qué tan seguro se siente él en su pega. Pues. Si es que el tipo necesita, y qué tan bueno el sueldo. Claro, exactamente. Claro. Si es que el tipo necesita hacer una segunda o tercera pega para poder generar los ingresos de su casa, tenías un problema serio con la seguridad que eventualmente puede darse, digamos. Eso es parte de lo mismo que estamos conversando hoy día. Pues, digamos, bueno, un país donde tener jornada completa y que no te alcance para las cosas básicas es uno de los problemas que tenemos que resolver. La iniciativa 10 por me gustó harto, una iniciativa de la empresa privada que he escuchado que algunos en la radio lo ocupan mal y tramposamente. ¿Qué es el 10 por? A ver. 10 por significa que el cargo más alto de la empresa no puede ser más de 10 veces del más bajo. Bueno, como en Europa. Y he escuchado que varios en la radio hacen alarde de su empresa y dicen, mira, porque el abogado mejor pagado gana esto y el abogado peor pagado gana esto. No se trata de profesionales, po. Estamos hablando de la persona con el peor salario en la empresa, que puede ser el que hace aseo en las noches, contra el gerente general. No hagan esa trampa de decir entre profesionales. Varias veces he escuchado en la radio que dicen, mi empresa se gana ese galardón porque cumple, y dan ejemplos del escalafón profesional. No es así. Es con el técnico, incluso con el administrativo y con el que no es profesional, la empresa completa que haga el 10 por. Bueno, los países nórdicos tienen ese sistema, por ejemplo en Suecia, y aún más, eso es para aprender por las cosas que tenemos que hacer en Chile. Por ejemplo, allá la salud pública es tan buena calidad que cuando yo estuve, la única vez que he estado por lo demás, estaba muy mal un ex primer ministro, no sé, yo no me recuerdo ni cómo se nombra, porque es un apellido innombrable para uno, no es de lo más famoso, pero un primer ministro que estaba en el hospital público, en las mismas condiciones de cualquier sueca o sueco adulto que está en ese hospital. O sea, no existe esa diferenciación. Y la otra cosa que me llamó la atención, tuve la oportunidad de conversar con ejecutivos, y tú no sabías quién era el jefe, porque la vestimenta no te revela, y el tamaño de la oficina y las características de la oficina tampoco. Son sociedades muy igualitarias, donde tienen asegurados los estándares mínimos, y por eso que son sociedades que tienen mucha estabilidad social y política. Por consiguiente, más allá de que puedan tener dificultades por producto de los ciclos económicos, pero bueno, hay que aprender que demasiada desigualdad genera además cuadros de inestabilidad. Un ejemplo del 10 por en número: si el gerente general o el mejor pagado de la empresa gana 5 millones líquidos, nadie puede ganar menos de 500 lucas líquidas. Suena bien, ¿no? Y fíjate que en el sector público se da mucho más de lo que uno creería. Porque en el sector público los salarios más bajos están bastante sobre mercado, Y se da esa diferencia. Mira, un saludo ahí al alcalde de Santiago, que está saliendo en pantalla. El hermanito. Hermano mayor. 4 años y medio. Hay que hacer la... Pero yo creo que esa es una iniciativa que las empresas podrían irse sumando, y creo que es positiva, y además que, por lo que decíamos antes, una persona que está más segura con su ingreso no busca una segunda pega, no está nervioso, falla menos a la pega y va a rendir más. Por lo tanto, es una buena noticia también para el dueño de esa empresa, porque el rendimiento a la larga estoy seguro que va a ser mejor.
Sí, mira, ese punto que tú estás señalando, Felipe, es bien interesante por Jorge, perdón. Viste que justo tú me apuntaste al último Alessandri que vi ahí. Ya, no, pero Jorge, el punto es interesante porque estamos en un proceso que como tú lo quieras ver, es inevitablemente un proceso donde si es que de esto se sale positivamente en alguna medida, va a ser imperativo salir de eso con instrumentos y herramientas distintos a cómo llegamos acá. Y dentro de eso están, por ejemplo, miradas que inducen a que tú en un principio establezcas una regla, qué sé yo, el 10 por. Para que al cabo de 15 años para nuestros hijos o nuestros nietos eso sea automático. Exacto. Y por lo tanto no tengas tú que tratar de convencer a alguien que no puede existir una brecha tan gigantesca entre sueldos de un gerente general y la persona que hace el aseo, porque lo van a tomar como normal. Es la misma lógica de las cuotas. Cuando tú haces cuotas para por ejemplo, que se presenten más candidatas mujeres en el Congreso. Tú, al principio, vas a tener un mayor ingreso. Pero al cabo de cierto tiempo tú puedes retirar la obligación de la cuota. Muchos países la ley la dejan para 3 o 4 elecciones. Elecciones, y después culturalmente ya se asume que eso es el estándar. Entonces, nosotros estamos desgraciadamente en este momento en el momento en que todavía uno defiende, pero con dientes y muelas, defiende lo que siempre ha visto. Y por lo tanto tiene una resistencia brutal con estos cambios así, donde parecen populismo, parece que le están regalando la plata porque no hacen nada. Todos los cabros, como me decía un amigo ayer en una jarana que tuvimos, uno de ellos, y me lo decía, y se lo decía a todo el grupo, digamos, la verdad es que todos estos cabros lo único que quieren es que les den plata sin trabajar, que es un estándar. De discusión. Y al final tú te vas a dar cuenta que que tú haces medidas que incorporen un buen trato, incorporen una buena situación, dentro de 10 años más van a ser culturalmente el estándar, si es que se mantienen. Como la ley de la silla, el año 25, una silla cada 20 trabajadores, y uno diría, pero ¿cómo eso fue ley en algún momento? ¿Alguien tuvo que exigirlo punitivamente? Efectivamente. Exactamente. Se tuvo que exigir. Y mira, en el mismo caso, mira tú, yo te voy a poner un ejemplo hoy día, todavía sigue siendo ley obligatoria, pero tú podrías sacarla de ley obligatoria y tú tendrías todavía un porcentaje cercano al 90 y tantos % que seguiría poniéndose el cinturón de seguridad cada vez que se sube al auto. Por supuesto. Porque entiende que cambió el estándar y el estándar es un estándar de cuidado básico. Los consumidores ahí tienen harto poder de no tener que esperar necesariamente la ley. Si nosotros los consumidores dijéramos, vamos a premiar a las empresas B o a las empresas que cumplen con el 10 por, y solo le voy a comprar a esas empresas, uno al final va empujando, y a veces los ciudadanos llegan antes que la ley porque las leyes son lentas, y uno va imponiendo eso por el poder de compra acumulado, por el poder de consumo. Así es. Oye, bueno, démosle una pasadita a lo que se viene esta semana. Yo fui, por ejemplo, lo conversábamos antes, y probablemente tú que fuiste candidato presidencial, Alejandro, y tú también, Jorge, que eres parte del Poder Legislativo, estamos llegando a una situación que es bien interesante y que se da pocas veces con la claridad meridiana de cuando tú tienes una situación institucional que es un problema, que es cuando tú te das cuenta de que este país está ordenado para que cuando pasan estas situaciones de estrés máximo, todo dependa de una persona. El número 1. Presidente de la República. Todo, Presidencialismo extremo. Quiera o no quiera, todos miran, los adherentes le dicen, ya, pues bueno, actúe, qué sé yo, haga lo que te gusta acá. Los contrincantes dicen, ya, pues bueno, tire las cosas que tenga que tirar para acá. Después tenía otro grupo de gente que dice, sabe, que se vaya, porque es el cacho que está parando todo. Hasta el presidente Lagos le dice, oiga, lo de la infraestructura crítica no necesita ley, hágalo. Entonces, porque al final tú te das cuenta, mira, sin entender de Constitución, sin haber leído la Constitución, que tenemos un país que para este tipo
tipo de situaciones de grandes problemas, todo depende en el monarca. Sí. Todo cae en el monarca. Y los ministros pasan a ser una corte relativamente irrelevante hasta que toma la decisión el de arriba. Y eso es una situación que es bien interesante que se mire hoy día muy fuertemente a la hora de que se tenga que escribir la nueva constitución después del proceso constituyente. Ahora en España, por ejemplo, que cae la mayoría del primer ministro o se quedan sin gobierno y a veces pasan 9 meses en que no forman gobierno. Sí. También tiene sus problemas esa por otra supuesto, pero no se te descompone el país. Pero el país sigue gobernando. El país sigue gobernando. No se paraliza. No se te paraliza. No estás en shock. Incluso sin formar mayoría, ellos tienen un sistema en que el presupuesto sigue operando y todas las instituciones siguen funcionando. Claro, Chile es el único país de Occidente, de las democracias formales, por lo menos, en que todo pasa por el presidente de la República. Entonces, si tú tienes un presidente de la República que no atina, se equivoca, la razón que sea, el país se termina paralizando, porque el presidente es el que pone la agenda en el Congreso y por lo tanto contamina al Congreso Nacional y lo arrastra a su error, lo que está pasando en Chile. En vez de poner el énfasis en la agenda social, estamos hace 1 mes y medio esperando que llegue la agenda social y no llega. A la Cámara sí. Lo único que nos está llegando al Senado, en el Senado, lo único que hemos discutido es medidas represivas. Y eso es un escalamiento que es predecible, va a ocurrir. Pero si nosotros pusiéramos el acento en reformas estructurales, y no solamente en alivios que se hizo en el presupuesto, se hicieron algunos ajustes, yo creo que eso es lo que empezaría a producir un decantamiento de la situación de rabia, porque la gente sentiría que empieza a tener éxito. Hasta ahora, en el mes y medio, la gente no ha logrado nada concreto que sea permanente, porque las cosas que se han logrado que son pequeñas, son puntuales, tiene que ver con el presupuesto y esas cosas cambian. Entonces yo creo que estamos entrando, y cierro, en una espiral de que en vez de reconocer que el problema que Chile tiene es de origen social, por la injusticia, por la arbitrariedad, por el abuso, que es lo que quiere la inmensa mayoría de la gente. La inmensa mayoría de la gente, probablemente el tema de la reforma constitucional es un tema de segundo orden. Lo primero es su vida cotidiana, y eso no está en la agenda en el Senado. Nosotros hemos sesionado exclusivamente en la agenda represiva. Y la agenda política también ha cometido un cierto error, porque la clase política todavía actúa en la lógica de los últimos 30 años y todavía no incorpora en su, en su programa, su programación mental, que esta es una sociedad donde los movimientos sociales son parte del protagonismo, son sociedades menos jerárquicas, menos autoritarias, y se empiezan a hacer más horizontales, donde la gente, además de la democracia representativa, elige cierta autoridad por el voto, también tiene mecanismos de participación ciudadana, entonces permite resolver los problemas antes que se generen desde el municipio, de ahí empieza para arriba. Eso pasa en Chile mucho, no está por ningún lado. No, pero eso por ejemplo, tú estás viendo aflorar en términos espontáneos todo esto que empezaron a hacer la Asociación Chilena de Municipalidades, sí, de juntarse, de vincularse, de todos los, transversalmente en términos ideológicos, desde, sí, qué sé yo, Germán Codina con Carlos Cuadrado. Claro. Germán Codina es el presidente de la Asociación Chilena el primer vicepresidente es Carlos Cuadrado, que es del PPD de Huechuraba. Está, qué sé yo, Carolina Leitao, y hay un montón de otros. Sadimelo, claro, exacto. Y se han propuesto empezar a trabajar territorialmente y buscar fórmulas agregadas a partir de la situación. Casi voy a decir una cosa que es barbárica, pero se va a entender. Casi han generado una suerte de federalismo ad hoc. O sea, mira, lo que haz tú en esta cosa, las cosas de una determinada manera, yo las replico en el territorio de al lado, claro, y tú las repito, y tienes de pronto un hilván de parecer, claro, exacto, de parecer como el ciudadano común. No tiene idea cuando pasa de una calle a otra, de una comuna a otra. Él se mueve en las comunas que se mueve y todos nos movemos en 5 o 6 comunas en la región metropolitana sin percibir los límites. Pero me encantaría estar de acuerdo con lo que decía Alejandro antes, respecto de que la agenda social inmediatamente solucionaría los problemas. Nosotros en la Cámara hemos discutido muchas. Uno de los componentes, pero es el principal. Claro. Que básicamente que uno creyera que calma el orden público, que calma esa rabia que se ve en las calles, la agenda social. Y me preocupó mucho la semana pasada la protesta no más TAC de los camioneros. Yo me había juntado con los dirigentes de la quinta región, los había llevado a reunión en el Ministerio de Transporte,
Y cuando vi el llamado a la protesta el jueves, llamé a uno de los dirigentes de la quinta región y le dije, oye, el petitorio que tú nos trajiste hace un mes fue aprobado completo por la Cámara de Diputados. Completo. ¿Tienes un nuevo petitorio? ¿Hay cosas nuevas que estás pidiendo? Ah, me dice, ¿fue aprobado completo? Sí, claro, le dije, falta el Senado porque son 2 cámaras, pero todo lo que tú pediste, un parte por día, no uno por pórtico, los intereses, que no te puedan deshabilitar el TAC, el impuesto específico, todo eso fue despachado y aprobado al Senado. Ah, me dice, ¿me podrían mandar una minuta? Entonces, o no estamos comunicando bien, o no se están informando, o el gobierno con su aparato de comunicaciones no, o el mismo Congreso me echó la culpa a la Cámara, pero es importante que la gente sepa que al menos en la Cámara sí hemos estado aprobando pensión básica solidaria, seguro catastrófico de salud, el límite al precio de los remedios, el tema del petitorio del no más TAC, y así una serie, la reducción de los intereses del CAE, condonazo a la deuda. Eso no es orden público ninguno. Yo tengo un problema con el no más TAC. Así, qué sé yo, a ver si me lo podías aclarar, tú que lo viste. ¿Cuál es la razón de por qué los camiones, por ejemplo, que además tienen una cantidad de subsidios gigantescos, tienen que tener un trato diferenciado respecto a los automóviles comunes y corrientes en el asunto del TAC? Ellos aceptan pagar más. Lo que no aceptan, y que a mi juicio no era justo, es que cuando tú no habías pagado el TAC por 2 meses, o sea, estabas pasando por los pórticos como moroso, en vez de cobrarte como moroso normal, te deshabilitaban computacionalmente el TAC y tú pasabas como alguien que nunca tuvo TAC. Y eso te elevaba 40 veces la multa. Cuando no era así, porque tú tenías tu TAC, solo que no lo habías pagado en 2 meses. Es distinto cuando uno no paga la cuenta del celular, estar moroso, que haberse robado un celular. O sea, aquí estaban poniendo al nivel de una persona que nunca había tenido TAC. El castigo para inhabilitado del TAC te multan 40 veces. 40 exactamente. Y eso me parecía injusto. Es un abuso. El tipo tenía TAC, solo que no lo había pagado. Y además, cuando tú pasabas, te tiraban un parte por pórtico. Entonces tú podías terminar debiendo 2,5 millones de pesos en un día. Si pasabas por la autopista central, Costanera Norte y alguna otra más. Y eso lo limitamos y dijimos, no, porque en derecho hay un principio que dice non bis in idem. No te pueden castigar 2 veces por el mismo hecho. Por lo tanto, es un parte por día. Lo limitamos a un parte por día, que podían ser 100 partes por día. Y eliminamos eso de no deshabilitar el TAC porque nos parecía también un abuso, pero ellos no están pidiendo diferenciado, ellos aceptan que pasar en un camión con tráiler es más caro que pasar en un auto. Lo que sí tienen un problema es que les cobran el doble o 2.5 veces los fines de semana para que las carreteras queden para la gente que sale de Santiago. Pero ellos nos explicaban que la carga les llega necesariamente un sábado en la mañana, un domingo o un viernes. Ellos no eligen cuándo ir a retirar la carga. Y dime una cosa, Jorge, porque el tema me parece fascinante por algo que te voy a mencionar después. Pero, ¿qué porcentaje de los gastos de uno de estos camiones es el TAC? Depende. A ver, en régimen, o sea que tú sin pagar multa. No tengo el número exacto. Ya, pero es una cosa importante. Muy importante. Okay, sí, muy importante. Está hablando de 450 lucas al mes, un camión. ¿Y qué tal si tú propusieras una cosa que se me va a ocurrir? Porque el problema mayor que yo veo es que tú tienes a unos de los vehículos más contaminantes en el momento de cambio climático, que es el camión. Diésel. Que es el diésel, que está subsidiado y todo lo demás. ¿Y qué tal si que tú... ¿Camión eléctrico gratis? Exacto, limitaras el TAC de acuerdo a la obligación o al guiño para que pudiera tener un camión eléctrico una especie de subsidio verde. Exacto. O sea, yo premio, mientras más verde tú eres, te premio. Perdona, esa discusión la hemos tenido con ministros de Energía, pero no les gusta la idea, que es impuestos parejos, cosa que no es verdad. No les gusta la idea porque recauda, po. Exactamente. Nadie quiere no recaudar. Lo que puedes hacer, nosotros lo hemos discutido sobre la generación de energía. Pero por otro sentido, Alejandro, es cierto. Nadie quiere que te deje de llegar esa plata enorme del TAC. Pero por otra parte hay que mirarlo, yo supongo que hay que mirarlo también desde el otro lado. Si es que efectivamente tú cambias la flota a eléctrica, requieres
mucho menos plata para invertir más barata en esas la mantención. Ahora, aclaremos primero. Claro, están entrando las energías, digamos, eléctricas y los autos eléctricos, los buses eléctricos, los camiones eléctricos. Hay un problema de fuerza para los efectos de las alturas, pero dejemos ese capítulo técnico que lo resuelvan los técnicos. Yo creo que al 2025 va a ser un buen negocio el costo del vehículo eléctrico, porque hoy día todavía es mucho más caro. Pero la mantención es muchísimo más barata y más simple tecnológicamente. Entonces, en segundo lugar, nosotros podríamos aplicar un sistema tributario, por ejemplo, que le dé beneficios tributarios o exenciones tributarias para la innovación tecnológica y vaya cargando progresivamente más impuestos a la energía sucia. Porque lo que nadie dice es que las energías sucias tienen costos indirectos que son brutales. Por ejemplo, la salud de la población. Lógico. Cuando en mi región tú tienes 8 veces más cáncer que en el promedio nacional, sobre todo pulmonar, gástrico y otro, eso es por la contaminación. Entonces eso lo paga y lo subsidia el Estado, pues. No lo subsidian las empresas que utilizan las tecnologías sucias. Entonces nosotros tenemos que apurar los procesos de cierre de las carboneras a esas mismas empresas, darles beneficios, de manera que les sea negocio, si no se trata de perjudicarlos, darle beneficios para que sea buen negocio apurar la transición y ser más proactivo. Y esas son las cosas que uno debería estar discutiendo en el Congreso. Y cierro, quiero decir algo a favor de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados han sido mucho más asertivos, mucho más presentes en la agenda, han sido capaces de correr los cercos, de negociar mucho mejor que un Senado que está empantanado. El Senado está entregado a la agenda oficial del gobierno. Hasta el sueldo Exacto. En consecuencia han sido mucho más sensibles. ¿Qué le falta al Senado? Un liderazgo que le permita instalar temas en la agenda. Tú puedes ingresar proyectos por la Cámara, pero también puedes ingresar proyectos por el Senado. Y yo soy un convencido, sobre todo en este momento que vamos a ver una cierta baja relativa en los niveles de malestar de la gente, porque, se va a volcar, como es natural, a la cosa más familiar, más íntima. ¿De violencia también? Y de violencia física probablemente sí. De hecho, el fin de semana fue uno de los más tranquilos que hemos tenido. Uno tiene que apostar a que este es el momento de dar buenas señales, no señales que van a despertar nuevamente la molestia de muchos sectores. Y por lo tanto instalar ahora y trabajar todo el verano, trabajemos todo el verano sacando una agenda social que lleguemos a marzo con otro clima del país. Pero si seguimos como vamos, yo me temo que va a venir un nuevo reventón en abril, fines de marzo, abril, justo cuando se supone que vamos a hacer un plebiscito. Y nos van a terminar saliendo con que no están las condiciones y entonces se posterga el plebiscito. No me sorprendería un escenario, pero para eso hay que cambiar las cosas, depende de nosotros. Hoy tenemos la chance de hacerlo. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Un buen acompañante y el mejor ambiente. La mejor cena está en el CID de Sheraton Santiago. De lunes a sábado te esperamos con una nueva y exquisita carta, y para los amantes del vino, cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de tu velada un momento inolvidable. Cena en el CID de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además, podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Hay que tener ojos de aquí en más, como se decía ayer, con las letras chicas. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en la pelea fenomenal que hay en el ítem de bajar los sueldos de los parlamentarios y evitar, por ejemplo, la reelección. Claro. En la letra chica de la reelección, la ley que se mandó dice que sí, no va a haber más reelección. En el mismo distrito. En el mismo distrito primero, y desde el 2037, cuando dejen de estar activos hasta el último de los que hoy acaba de poder empezar, y por lo tanto podría renovar 2 periodos. O sea, el que está mandando esa ley es que no entendió nada. No estamos haciendo trampa en solitario. Totalmente. Echa la ley, echa la trampa. Épale. No, pero aquí todavía no está hecha la ley. Hay que preocuparse que la ley se haga bien.
Soy Felipe Bianchi, te invito a que nos escuches en Metrópolis de lunes a viernes desde las 12 hasta las 2 de la tarde. La clave, me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Ahora contesta tu anexo desde tu oficina, el aeropuerto, el metro o donde estés, porque con Central Telefónica Virtual de BTR Negocios puedes conectar las llamadas fijas y móviles de tu pyme a un solo número. BTR Negocios, vívelo hoy. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ay, es el Día de la Secretaria, el martes 3 de diciembre es el Día de la Secretaria. Ven a celebrarlo en restaurante El Bohío del Hotel Sheraton Santiago. Almuerzo, buffet, regalos, música en vivo y sorteos de estadía en el hotel. Reservas al +56 22707 1111. Estamos de vuelta con este panel parlamentario, el senador Alejandro Guillé, el diputado Jorge Alessandri. Tú estabas diciendo una cosa que me gustaría pimponearlo entre ustedes dos. Cuando tú tienes hoy día una situación donde básicamente todos miran para arriba a ver cuáles son los proyectos que llegan, cómo se establece una solución, y ustedes tienen todavía una cantidad de cosas por ver. El presupuesto ya avanzó bastante, hay un montón de otras cosas. ¿Por dónde, qué tal cantidad de pega reciben ustedes del Ejecutivo? Entendiendo, por mucha gente quizás no lo sabe, de que toda aquella política pública que necesite gasto presupuestario fiscal debe ingresar necesariamente desde el Ejecutivo, no por iniciativa parlamentaria. Por lo tanto, al final, ustedes en esta situación esperan que algo llegue. Claro, bueno, la urgencia también. Y la urgencia. Y toda la el urgencia. gobierno pone la urgencia y en definitiva pone la agenda. Ahora, el problema que estamos teniendo nosotros, y yo voy a ser bien categórico, es la crisis o el colapso del presidencialismo. Chile tiene el régimen presidencial más jerárquico y autoritario de los países democráticos, con un Congreso muy débil, con muy pocas facultades. Y por consiguiente, el presidente le pone la agenda al Congreso Nacional. Y si tú no tienes buenos proyectos, los proyectos que podemos presentar los parlamentarios, las mociones, la verdad es que son muy de alcance limitado, son más bien reformas políticas, pero no tenemos mucha posibilidad de influir en activar la economía o, por ejemplo, introducir más equilibrio o más justicia o más igualdad social. Y ese es un problema del sistema. Por eso que tenemos que ir a un sistema semipresidencial descentralizado con empoderamiento de las regiones y de los gobiernos locales, los municipios. Paso los mensajes así todo rápido. Yo feliz. Pero cierro. El régimen presidencial chileno hizo crisis. Y además, estoy de acuerdo con eso. Yo agrego más. Si el presidente o presidenta de turno no atina, el país entra en crisis. Esta crisis sistémica no tiene salida. Tú mencionabas, Jorge, que en Europa, cuando se producen estas situaciones, bueno, se cambia al primer ministro y se forma una nueva mayoría. Y si no hay mayoría, se va a elecciones y el sistema sigue funcionando. En Chile se paraliza todo. Y Chile está paralizado porque como el presidente, a mi juicio y un juicio de valor, no atina, no logra entender de qué se trata e insiste con la agenda represiva y pone menos énfasis en la agenda social, donde deberíamos poner el corazón, la pasión y como actividad principal. Tú ves que el tema político y el acuerdo que tuvo tan buena señal. Mira, el día viernes, cuando estos fueron de madrugada, una señora que tiene un restaurante en Ñuñoa me decía, oye, el viernes llegó más gente. Aumentó la gente en los restaurantes, la gente venía contenta. Solo por venía la expectativa relajada, solo por la expectativa de acuerdo. Pero el acuerdo tuvo las deficiencias que ha tenido la política en los últimos 30 años, que no consideró a la ciudadanía, que no consideró pueblo originario, que no consideró mujeres, que son los grandes temas que hoy día tenemos, y entonces empezaron después del acuerdo a tratar de arreglarlo porque no había despertado en la ciudadanía la confianza suficiente como para esto irse consolidando, y más bien la gente empezó a temer que la clase política encapsulara el proceso. Y ahora ahí están enredados. Ahora, en política hay que simplificar las cosas, pues terminen con... Lleguemos al Congreso y en el Congreso pongámosle las modificaciones y saquemos esto, pero insisto, el tema de la nueva Constitución es un tema de clases medias,
que es un tema que vino posteriormente, a la tercera, cuarta semana, surgió. Acá la clave es la injusticia, la desigualdad, el arbitrio, y por lo tanto la agenda social es donde hay que poner la mayor pasión, porque ahí se originó y ahí se va a resolver. Yo creo que feliz de abrirnos a discutir si el presidencialismo es lo que necesitamos, si es un parlamentarismo, pero entender que hay 3 agendas en las que hay que avanzar, y yo creo que son simultáneas, y uno tiene que ir avanzando en las 3. La agenda social, la agenda del orden público y la agenda constitucional. Y si creemos que avanzando en la agenda social vamos a calmar inmediatamente, automáticamente el orden público, eso creo yo que no se está logrando, ya sea por mala comunicación, y ahí hago un llamado a mis colegas parlamentarios, a los ministros, al gobierno, comuniquemos mejor, porque se han aprobado leyes importantes en el Congreso y al parecer no se está sintiendo, la ciudadanía lo deberá percibir, porque ya la pensión básica solidaria de diciembre, si es que la aprueba el Senado, viene con un alza, no espera hasta enero, sino que en diciembre de 2019 esa gente debiera recibir un cheque mejor, no que solucione los problemas, pero sí mejor. Pero también leamos y estudiemos nuestra historia. Nuestra historia es cortita, así que uno se la puede estudiar rápido. La Constitución de 1833 era una constitución parlamentaria. Los parlamentarios podían proponer gastos, los parlamentarios tenían mucho más poder, tenían mucho más fuerza, y eso nos llevó a la crisis del año 25. Pero eso fue el régimen parlamentario, estoy hablando de semipresidencial. Por supuesto, los dos extremos son el presidencial y el parlamentario, y los dos, a mi juicio, nos han traído problemas. ¿Cómo llegamos quizás a esa solución intermedia que proponía Ignacio Walker en alguna época con Carlos Larraín cuando eran presidentes de la ADC? Un acuerdo de la ADC con la Renovación Nacional de Chile, semipresidencialismo. Yo estoy absolutamente de acuerdo Ahora, con eso. déjame decirte una cosa, Jorge. Yo me acuerdo de haber cubierto esa cuestión, pero no los pescaron ni en bajada. Todos. O sea, los años presentaron la cosa, no hubo ni discusión. Fue casi como el voto voluntario. No hubo, pero ni siquiera discusión. Se asumió que esa cuestión era insano y chao. A veces yo siento que en crisis como esta es mucho más importante lo que hablamos al principio del 10 por que discutir el régimen presidencial. Sí. Que la gente en verdad sienta que hay un cambio de trato, que el trato ya no es vertical, porque en Chile hay un trato muy vertical, que los sueldos son acorde con un porcentaje como 10 por, que se reparta una parte de las utilidades, y estoy seguro que tomar esos cambios y esas medidas es buena noticia para el empresario. No es que le cueste más al empresario, porque un trabajador más contento produce más y al final el empresario también va a ganar más. O sea, es lo que llaman los gringos win-win. Sabes que no puedo estar más de acuerdo, Jorge. No puedo estar más de acuerdo en ese camino y en ese diagnóstico. Yo creo que si nosotros nos concentramos, porque tú tienes razón que son agendas paralelas. De hecho, el proceso constituyente ya se desató. La gente se está autoconvocando más allá de los acuerdos de los políticos y empezaron mucho antes. Se manifestaron en la calle que querían una nueva constitución y se están autoconvocando. Gente de sectores políticos muy distintos. Tú vas a colegios, por ejemplo, con alumnos de distinto nivel socioeconómico, y tú ves que hay un enorme interés de participar. Son los momentos en que tú puedes hacer una forma política distinta. Lo único consejo que yo le doy a mi propia clase política, a la que soy miembro, hay que abrirse más a la sociedad civil, más a los ciudadanos, tener más sensibilidad. No pueden pretender encapsular, porque si no se van a entrampar y va a ser un error. Y en cuanto a la agenda de seguridad, todos estamos angustiados de los niveles de violencia que hemos visto. Nadie puede estar al margen de eso, pero no equivoquemos el diagnóstico. Eso es la delincuencia, son grupos violentos, no es el que salió a manifestarse. Muchos jóvenes que salieron a manifestarse, pero lo agarraron a perdigonazo, se han radicalizado. Y eso es por la respuesta de la autoridad. El problema hoy día, por consiguiente, no es que el presidente no tenga facultades. El presidente tiene las facultades para ordenar el orden público. Pero cuando la estrategia es equivocada y le pegas el palo al que no debes, aumentas el problema. El problema en Chile ni siquiera es la infraestructura crítica, salvo el metro, que estoy de acuerdo. Es el asalto al pequeño establecimiento comercial. Necesitamos a Carabineros protegiendo a la gente y no apaleando a los manifestantes. Ese día patético donde se vio en la televisión al mismo tiempo Carabineros apaleando las Ducaradas de Párvulo, y por otro lado se incendiaban, un grupo violento estaban incendiando una estación del metro y no había un solo policía. Después, si tú analizas las personas que han perdido los ojos, uno o la vista,
Tú entrevistaste a un médico hoy día temprano, te venía escuchando, y el médico advertía, es gente que está participando en las manifestaciones pacíficas, no son los delincuentes. Los delincuentes actúan a piacere. Está bien, pero porque la policía la desplazaron si hay alguien que de no proteger la propiedad a reprimir las manifestaciones. Un error en la distribución de la fuerza. Si hay alguien que no es culpable de esta crisis, yo creo es Carabinero. O sea, no, los empresarios serán culpables, no hay los políticos récord mundial, culpables. 240 y tantas personas que han recibido perdigonazo en la casa. Y te voy a dar otro dato. Le quitaron los perdigones y empezaron a tirarle las lacrimógenas en la cara. No sé. Pregúntale al colegio médico. La estadística, bajaron los perdigonazos en la cara y aumentaron los perdigonazos, las bombas lacrimógenas en la cara de la gente. Pero yo te digo, Jorge, ¿dónde hay responsabilidad de Carabinero? En términos prácticos. Es la misma responsabilidad del empresario que se colude, es la misma responsabilidad del parlamentario que recibe un financiamiento ilegal de la política y después contrapresta con su voto un servicio. Claro. La suma de cosas que han pasado para que haya este nivel de rabia y este nivel de cosas tienen que ver con todo eso. Tiene que ver con que tú tengas un sistema diferenciado de sistema de pensiones entre los militares y los civiles, que tú ves que tienes todos los beneficios que te encantaría tener en un sector que se guardó de esta situación históricamente. Tienes que ver con el Milico Gate, tiene que ver con eso, porque eso te acumula una deuda de daño. Tienes un daño gigantesco y por lo tanto cuando explotas por un montón de razones. No por el carabinero que está cuidando el tránsito, no por el carabinero que está haciendo la pega bien, sino que porque tú asocias la institución a algo que te daña, que te causa un daño. Esa plata era plata que eventualmente podía haber sido canalizada indistintamente, te podría haber llegado. Que tenían flexibilidad de uso. Exacto. Por lo tanto, hay la misma lógica que tú tienes cuando hay situaciones de distintos grupos sociales. Tú me podrás decir, pero oye, aquí en este caso la Iglesia Católica no tiene nada que ver porque no se ha metido en nada. No, pero viene transmitiéndote una situación de daño, de oprobio, de abuso gigantesco que también lo internaliza la persona, ¿cachai? Cuando tú ves la manifestación, la performance de las tesis alrededor del mundo, no es una cosa que pegue o que haya significado una cosa muy grande, porque estamos exportando en términos creativos una situación chilena. Es porque eso calza con lo que pasa en Francia, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Alemania, porque también ocurre el problema del feminicidio, la violación permanente y el abuso. Y por lo tanto, eso te genera y te gatilla una situación. Bueno, a propósito de la acusación constitucional contra Chadwick, yo estoy en la Comisión de Seguridad en la Cámara, hay un proyecto ingresado hace un año que modifica la formación que tienen los carabineros. El otro día un carabinero me decía, súper honesto, Fuerzas Especiales, me decía, nosotros tenemos un año de formación. Y en ese año de formación tenemos 4 meses que son de texto y el resto en terreno. O sea, muy poco. Y después el sistema, el Estado, el país pretende que yo me siente frente a un fiscal y me convierta en un perito de prueba, le presente todo en un vocabulario espectacular, le defienda mi acción, le explique mis protocolos y me decía con lágrimas en los ojos, no estoy preparado para enfrentar a un fiscal, no tengo no tengo los 7 años de universidad que tiene un fiscal, no tengo la preparación, no soy un perito balístico, no soy un perito de prueba, no soy experto en sitio del suceso. Entonces, si quieren que yo me ponga a la altura, me decía, fórmenme. Mira qué fuerte lo que te está diciendo, fórmenme. Y el proyecto que está hace un año en la Comisión de Seguridad amplía la educación de los suboficiales, los que hacen la pega en la calle, que llevan el grado aquí, porque la fuerza se hace con el cuerpo, los oficiales llevan el cargo acá porque la responsabilidad recae sobre los hombros. Los suboficiales la metáfora se les pide ampliar a 2 años la formación. Basta con 2 años, no. Ojalá tuviéramos mucho más. Y ojalá fueran mejores pagados. Y ojalá tuvieran también clases de derecho nuestros carabineros, clases de orden público, y fueran una policía mucho más preparada como la de otras partes del mundo. Pero yo parto de la base de que eso era de lo que se decía que se había avanzado en la formación, en la incorporación de derechos humanos. En Chile durante 28 años ni las Fuerzas Armadas
ni Carabineros fueron intervenidos por el sector político, porque no nos atrevimos. Nada más. Recién vinimos a terminar con la ley reservada del cobre el año pasado. Ahora. A comienzo de este año, bueno, todo el proceso entre que se publicó, etcétera. Recién. Y recién le pusimos poder mecanismo de fiscalización al gasto militar. Y todavía no tenemos la ley de dónde se van a determinar las compras. O sea, el proceso ni siquiera termina. Un complejo de ponerle orden a la Fuerza Armada, orden civil y fiscalización externa. Y déjame agregar una cosa, Alejandro. Probablemente muchas de esas cosas las pudiste hacer porque se debilitaron las evidente. A raíz de los la ley reservada al cobre, absolutamente. Estaba entrampada en enero. Sí. Entrampada en enero. Y sin embargo, ahí con Espina formamos un equipo, y además él lo ha dicho públicamente en la Cámara y con el Senado, y formamos un equipo técnico con un grupo de senadores. Trabajamos desde enero, donde las Fuerzas Armadas eran impenetrables. Y uno de los dos subsecretarios, no voy a decir cuál, pero bloqueaba todo. Y de repente empiezan los escándalos y se empezaron a soltar. En caso de Carabineros, para responsabilidad, hay que separar la responsabilidad del carabinero que va a la calle a cuidar el tránsito, a cuidar su casa, señora, a cuidar el hospital, el carabinero del suboficial para abajo. Y que va a la marcha, ellos incluso. solo son operativos. La corrupción en Carabineros significó un retraso institucional enorme, porque el presidente Piñera, y tuvo sus razones, y yo las respeto y las apoyo, porque era el presidente y él evaluó la situación, sacó 52 generales. Ese era el nivel de lo que vio adentro. Nosotros no lo hemos visto. Pero en el caso de los mapuches, ¿cuánta adulteración de pruebas, acciones ilegales, seguimiento de personas que no son solo mapuches, que hemos descubierto después? O sea, el nivel de corrupción de la institución, y no digo por solo el dinero, la corrupción en el sentido de la pérdida de los protocolos, la pérdida de la disciplina, la pérdida del rigor, la pérdida del orgullo de ser carabinero, que produjo la corrupción en el alto mando y en los altos oficiales. Ha producido desmoralización, pero también ha afectado la línea logística, porque cuando en una institución se empieza a corromper, lo primero que pierde es la logística. Entonces, cuando llegue el momento operativo, no tiene capacidad de respuesta, porque las prácticas no se hicieron, porque los recursos que eran para preparar al personal no se usaron con esos fines, y hoy tenemos la consecuencia de Carabineros viviendo uno de los momentos más dramáticos de su historia. Y eso nos obliga... propongo, al punto que es necesaria, urgente, una intervención externa con asesoría internacional para hacer un replanteo de la policía chilena. Yo creo que Carabineros así solo no va a salir. Eso nos obliga a reformularlo, a modernizar nuestras policías, a revisar sus remuneraciones, sus protocolos, sus cursos, pero no nos obliga y no nos autoriza, a mi juicio, a ir a una protesta como el alcalde de Valparaíso y saltar diciendo el que no salta es Paco. Porque eso al final confunde más la situación, pues. Es un alcalde a cargo de una comuna importante donde está el Congreso Nacional, además, que dice el que no salta es Paco, entonces, y pone en Twitter que se vayan, y después a los 2 días pone en Twitter, oye, que vuelvan porque ahora está quedando la escoba. Entonces también tengamos responsabilidad como autoridades, ya sea comunales o nacionales, sí, de ir a las soluciones y no ir a la frase fácil y a incendiar, porque después el fuego uno sabe dónde empieza, pero no hacia dónde se propaga. Sí, yo reconozco que en este tipo de situaciones hay un caldo de cultivo, pero muy potente para personas de todo circuito que ven una oportunidad de darse a conocer, de buscar posibilidad de ser considerados líderes eventuales en términos políticos, de generar creatividad de urgencia, así de último minuto sobre montones de cosas, de proponer situaciones terminales en un montón de cosas. O sea, el clima que existe es un clima de desconcierto general que impulsa el que de repente tú tengas actitudes yo te diría que son más bien para los medios y a través de los medios para sus potenciales votantes, que para la verdadera posibilidad de que lo que proponen tenga algún viso de salir. Pero
volvemos, tarde o temprano caemos en exactamente el mismo problema. ¿Cómo se desentrampa esto y tú al final sigues mirando para arriba de la pirámide? Pero por eso que la propuesta nuestra es ir al mundo de las organizaciones sociales. Yo voy a contar lo que estamos haciendo un grupo de senadores. Somos 6 conmigo. Nosotros estamos empezando a juntarnos con organizaciones de la sociedad civil. Porque la gran crítica que estamos recibiendo es que las organizaciones de la sociedad civil sienten que los acuerdos que se están logrando los están dejando fuera. Y mal que mal, todo esto que ha pasado en Chile, que es una gran oportunidad también, una grandísima oportunidad de hacer reformas que traigan justicia y terminen con el abuso en Chile, se está haciendo muy encapsulado y crecientemente encapsulado en la clase política. Así lo ven. Entonces lo que ellos piden es que haya puentes entre parlamentarios y han pedido que sea transversal, o sea, de todos los sectores políticos, para trabajar con ellos con el compromiso de canalizar sus propuestas, que van primero hacia el área social, después al área política. Fíjate que el tema de la nueva Constitución, si tú pones en la orden de prioridad, la gente te va a decir lo social primero. Entonces, bueno, si es lo que la sociedad... Demos señales, tenemos 3 meses. Estos 3 meses, la gran oportunidad de haber asentado 2 o 3 cambios importantes para llegar a marzo y abril y evitar un eventual rebote, porque este cuadro que ha pasado en el país no va a irse a la casa, la gente va a volver en marzo o en abril, probablemente más hacia fines de marzo, en una de esas y puede ser un tremendo reventón. Por esa razón, ojalá, hay que actuar con sentido político estratégico. El país no quiere más represión ni quiere más, quiere justicia. Ahí hay que encontrar el camino y un buen acuerdo en lo social. Yo creo que ayudaría para que en segundo paso lo político avancen en paralelo, y evidentemente hay que restablecer el orden público, para lo cual, perdona que sea Jorge, no indirecta a ti, el presidente tiene todas las facultades para hacerlo, pero tiene que hacerlo dentro del respeto a los derechos humanos y a las leyes, porque esta es una república democrática respetada y respetable. Y si estamos en crisis es una cosa, pero lo que aquí no puede pasar es que empecemos a meter leyes que son inconstitucionales, producto de la emergencia, sacar leyes para la coyuntura, porque además esto mismo que a lo mejor 2 semanas atrás mucha gente aplaudió, hoy día le van a decir, mejor bájese la moto, bájele el perfil, porque esta cosa se está tranquilizando, no metamos cuñas que pueden volver a levantar el conflicto. Un tema que he estado estudiando que es interesante quizás para otro programa. Cuando reformamos el sistema parlamentario al sistema proporcional, sí, PPA, auto, harta pega ahí, no vimos o no vieron, yo no estaba en el Parlamento en esa época, que los países que tienen sistema proporcional en general tienen sistema parlamentario, que es el Congreso el que forma mayoría y crea gobierno. Este debe ser de los únicos países en que hay sistema presidencial exacerbado y en el Congreso sistema proporcional, porque esto te divide el Congreso en muchas mayorías y hace mucho más difícil gobernar, tanto que duró 20 meses y explotó. El binominal era muy parecido a un sistema uninominal o mayoritario, que tú tenías 2 grandes bloques en el Congreso y eso le permitía al presidente, aunque fuera de otro signo, gobernar más fácilmente. Pero esta mezcla, estoy buscando todavía, llevo 3 días buscando un país que tenga esta mezcla de elección proporcional para los parlamentarios, más de 25 partidos representados y presidencialismo exacerbado. No he encontrado ninguno todavía. Quizás también podríamos invitar a Pepe Auto un día, que es experto en estos temas, que nos explique sobre eso. Bueno, en Chile estamos en la crisis del sistema presidencialista. Nosotros además venimos trabajando 6 años con una bancada regionalista, no sé si tú estás en la Cámara, porque tienes el Senado y en la Cámara, transversal, hay parlamentarios de todos los partidos políticos. Hemos trabajado por la descentralización del país y ahora también tenemos que introducir el tema del fortalecimiento de los gobiernos locales, porque eso tiene 2 virtudes. Reparte poder en los territorios, le empodera a las regiones. Santiago también es región metropolitana, y los municipios tienen más recursos, más facultades, con más fiscalización a los gobiernos locales, y de ahí comenzar a construir, de manera que el Ejecutivo no pase todo por ahí, porque en Chile nadie puede pretender que va a gobernar el país y que es el único personaje que mueve las piezas. Este engranaje se paró por el excesivo presidencialismo. Estamos todos mirando que el presidente toma decisiones y el resto se siente impotente. Y cuando los alcaldes intentaron hacer una coalición transversal para llamar a consulta, se lo cruzó el mundo político, ni siquiera los consideró
Fueron 2 días después a explicarle lo que habían hecho. Hagámoslo. Les desarmaron todos los plebiscitos regionales y ahora la mitad de los municipios va a ir a la consulta, los otros no, porque piensan que ya pasó la oportunidad. Hagámoslo, pero hagámoslo bien. Argentina tiene más de 50.000 funcionarios públicos, tiene Congreso local, Senado local, Cámara de Diputados local, gobernador local. Federal. Nosotros no somos Se federales. reparten los recursos, República Federal, y al final el país, con todo el cariño que podemos tener por los vecinos, es un desastre administrativamente en materia de inflación, en materia de ahorro, etcétera. Entonces, hagámoslo, distribuyamos mejor el poder, la torta, pero hagámoslo bien, Unitario, estudiemos la historia descentralizado. y miremos los vecinos. Oye, unitario, descentralizado. Gracias al senador Alejandro Guillé y también al diputado Jorge Alessandri. Volvemos en un ratito. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.